Voces que coinciden, voces enfrentadas. Tiempo presente. Este espacio es presentado por Catunazzi Uruguay. Señores, ¿recuerdan cuando le decíamos al doctor Evergato, y bueno, ¿y para cuándo el próximo libro? Le decíamos cómo se está demorando, porque los antecedentes eran formidables, ¿verdad? De libros que provocaban interés, porque tenían que ver concretamente con una cantidad de cosas que hacen a la vida política en general, al fenómeno de los comportamientos políticos, al revisar la historia y sus interpretaciones. Bueno, finalmente, en Los Sueños de la Razón es ese libro que está circulando en las librerías de todo el Uruguay. Un libro que está presentado como un ensayo sobre la democracia, el socialismo y el totalitarismo. Doctor Evergato, buen día. Buenos días, Jorge. A propósito, ¿qué decimos del populismo? ¿Sabes por qué te digo esto, Ever? Sí. De pronto te tomo de sorpresa porque no lo habíamos hablado, pero estaba leyendo recién las expresiones de Nicolás Maduro, ¿no? Superpoderes durante un año. Todos vivimos los que vivimos esa época muy complicada de los poderes especiales aquí en el Uruguay en los años de plomo. Las críticas que generalmente han despertado en muchas voces, que hoy aplauden, sin embargo, los plenos poderes que antes tuvo Hugo Chávez y que ahora tiene Nicolás Maduro. Sí, un típico procedimiento populista, como bien decías tú. Ahí está. El populismo, en definitiva, a mi juicio, es un tipo de discurso político que no se localiza ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, sino que se puede ser un partido de derecha y ser populista. Claro. Se puede ser de izquierda y ser populista. En fin, es un modo de ejercer la política muy particular, que lo que hace es dividir entre el pueblo, que se construye retóricamente, es decir, hay un discurso que construye al pueblo, y un enemigo, que es el enemigo del pueblo, una oposición radical entre los buenos y los malos, y los buenos, o sea, el pueblo, conducidos por un líder ¿qué es de los buenos? Necesario para corporizarlo, para hacerlo tangible a ese pueblo, que es el caso de Chávez, que fue el caso de Perón, que fue el caso de Menem, que es el caso de Cristina ahora, sí. En la demostración más clara de que el populismo puede ser... Ecuador, ¿Perdón? El de Ecuador también, Correa. El de Ecuador, en cierto modo, aunque con características distintas, el de Bolivia, sí. En fin, siempre esa oposición entre buenos y malos en dos campos, una oposición radical, ¿verdad? Bueno, esa característica puede tener un líder de derecha como era Menem, liberalizador, privatizador, o una mujer como es el caso de Cristina, que es todo lo opuesto, estatizante, con intervencionismo estatal, con mercados regulados. No importa, lo que importa es esa dicotomía entre el pueblo, insisto, los buenos, los puros, y un conjunto de conspiradores que son los otros del pueblo, los enemigos del pueblo, diría Ibsen. Claro. Esa característica es una característica muy propia del populismo. Es un movimiento muy viejo, ¿verdad? Se dice que el primer populismo se creó en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, especialmente en los estados más atrasados, en lucha abierta con los estados más progresistas y más industrializados. Desde entonces el populismo ha tenido distintas expresiones políticas, muy diferentes entre sí, pero siempre esa característica, esa oposición entre los puros y los impuros. Bueno, eso se mantiene, y uno de sus teóricos en este momento es el filósofo y político argentino Laclau. Ernesto Laclau,
que si bien vive en Inglaterra, es catedrático de Londres, de Essex, alimenta la teoría del populismo con gran eficacia. Laclau viaja a la Argentina con mucha asiduidad y es reconocido y celebrado como el gran amigo de Cristina y el teórico, el que le da sustento ideológico a el populismo argentino actual, ¿no? Claro. Que está en proceso de cambio, por otro lado, ¿no? Claro. Ahora vamos a eso, si te parece bien, Ever, no. pero quiero aprovechar esta conversación contigo. Cuando tú mencionabas, uno puede recorrer populismo y hablar, por ejemplo, identificarlo con la historia de nuestra América Latina, Exacto. Con África de repente, pero Mussolini, ¿no era, por ejemplo, un populista? Bueno, pero sí, es decir, el populismo tiene características tales que puede haber, núcleos populistas en cualquier movimiento político, ¿verdad? En la medida que se apele, como decía antes, a esa característica tan propia del líder que lidera una división entre el pueblo y los otros. En realidad, Mussolini tenía un discurso ideológico que iba más allá del populismo, ¿verdad? Era una reivindicación nacionalista muy fuerte, en sus postrimerías se transformó en un movimiento racista, si bien originariamente no lo era. Luego el contacto directo con el nacionalsocialismo lo fue transformando y terminó reivindicando la raza, terminó con un antisemitismo y una judeofobia muy marcada. Es decir, fue cambiando el discurso de Mussolini. Pero en sus finales totales, en lo que se llamó la República de Salò, en el norte de Italia, volvió un poco a esa contraposición entre buenos y malos y a esa separación del líder como encarnación del movimiento populista. El populismo siempre apela a esa figura conductora que además concentra todas las características del pueblo sano, y que es el conductor, el espíritu que ilumina a ese pueblo y lo conduce por el camino correcto. Y Mussolini terminó, como te dije antes, en la República de Salò, con esas características. Claro. Pero el fascismo es más que el populismo, es un intento, como te decía antes, de un nacionalismo agresivo, un culto de la guerra, un culto del belicismo, de la valentía, de las características guerreras que también encarnó el fascismo, ¿no? Claro. Y que el populismo no necesariamente las tiene, ¿no? Claro. Ahora, Ever, ya ha sugerido bastante al respecto, pero ¿el populismo es una ideología o una forma de gobernar, una forma de comunicar esa ideología? Yo creo que no es una ideología en la definición estricta de ideología, es más bien un estilo, un modo de ejercer, como tú decías, el gobierno. Es una forma de hacerlo a través de un discurso. El pueblo, para Laclau, por ejemplo, él dice que el pueblo no es ni una clase ni una categoría sociológica. El pueblo no preexiste al discurso que lo crea. Ese discurso populista es el que crea una entidad que se asume a sí misma como lo bueno de una nación contrapuesta a lo malo. Claro. Y eso que señala Laclau me parece pertinente, ¿no? De qué manera en la posmodernidad es la propia doctrina enunciada en el discurso la que crea la conciencia de pueblo. Esto se ve muy claro por ejemplo, en las celebraciones que realiza Cristina, donde toda esa simbología que utiliza el peronismo actual se ve muy claramente en las manifestaciones. No es casual. No es casual, ¿no? Todo está orquestado para eso. Sí, hay una gran puesta en escena, una cosa operística, ¿no? De la aparición del líder. Muy marcada, que es para dar realce al líder y a su movimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, aterrizamos en la Argentina. En la Argentina, que nos preocupa tanto, ¿verdad? Sí. Ayer hubo manifestaciones
yo diría que de temor en el Uruguay, el discurso de Astori, algunas referencias que hicieron una reunión de ACDE, de dirigentes de empresas, que se patentizó la preocupación que causa en Uruguay, digamos, la vuelta de Cristina y de su movimiento al poder y todos los cambios que se produjeron. No olvidemos que renunció Moreno, Guillermo Moreno, que se eligió un nuevo ministro de Economía en la persona de Alex Kicillof, un hombre que se dice que es marxista, que pertenece a... se dice que es marxista, no porque ser marxista sea ningún... Pecaminoso, que no lo es sin duda, sino porque señala una orientación diferente al ministro que sale, que era Lorenzini, ¿verdad? Un hombre de centro derecha. Bueno, Kicillof parece ser lo opuesto. Y en el Uruguay se decodifica todos estos cambios como una mayor estatización de la economía, mayor intervención estatal en el manejo económico, la asunción de cambios múltiples, es decir, ya hay cambios múltiples en la Argentina, porque hay un dólar paralelo que está prácticamente a 10, a 9.95, pero ahora se haría oficial la separación del dólar en 2, 3 o 4 dólares diferentes de acuerdo a lo que se importe o a lo que se exporte. En fin, todavía no se sabe muy bien, pero lo que se piensa es que la intervención del Estado en la economía, la reducción de las importaciones, la vieja receta de un Estado autárquico que va contra las corrientes actuales, pero que Uruguay experimentó en su momento con el Contralor de Exportaciones e Importaciones, que llegó a dirigir un economista tan ilustre como Quijano, ¿verdad? En el Uruguay. Bueno, todo ese modelo que parecía definitivamente superado, sin embargo, vuelve a la Argentina. Maduro en Venezuela lo está practicando en la búsqueda desesperada de dólares, la necesidad de controlar la salida de divisas tanto en la Argentina como en Venezuela. Ever, perdón que te interrumpa, pero no? Un aporte a propósito de esto. Se calcula que en los últimos 20 días, es decir, más allá de los mecanismos que se habían generado para que a la Argentina ingresaran dólares, ideas fallidas entre otros de Guillermo Moreno, en esos 20 días en la Argentina, donde no ocurrió prácticamente nada, pero donde la presidente estuvo enferma, se fugaron más de $1.000 millones de la Argentina. Y en el año que transcurrió, se piensa que se fugaron más de $10.000 millones, con lo cual la posición argentina se vuelve delicada, porque todas sus reservas actuales andan alrededor de los $30.000 millones. Si la salida de dólar continúa a este ritmo, muy pronto quedaría sin un solo dólar la Argentina, lo cual es imposible. De manera que estas medidas tenderían a reducir la salida de divisas, ¿verdad? Seguramente estamos hipotetizando porque todavía no se sabe, pero dada la personalidad de Kicillof, se espera que el cambio múltiple se oficialice y haya, por ejemplo, un dólar para las importaciones esenciales, más alto que el actual, un dólar para el turismo. Actualmente el turismo es muy barato, el turismo desde la Argentina es muy barato. ¿Por qué? Porque se aplica el dólar oficial, que está a 6, con un recargo del 20%, lo cual hace que igual tengan un dólar muy barato, un dólar de 7 y pico, ¿verdad? Cuando la realidad es el dólar paralelo. Ahora, hay una cosa también más profunda también en la Argentina, ¿no? Más profunda no quise decir profunda en la Argentina, que es la división de los argentinos en todos los niveles, ¿verdad? Que obedece a ese populismo que hablábamos. Ahí está, porque uno piensa, ¿no? Más allá de que uno pueda estar equivocado y bueno, de repente el kirchnerismo es un fenómeno totalmente positivo para la Argentina, pero uno piensa cómo ha adherido gente de gran nivel a un estilo de gobernar que se parece mucho al autoritarismo, la persecución, es decir, una cantidad de cosas que no tienen que ver, digamos, con un ejercicio de democracia abierta.
pensemos en gente absolutamente relevante en el mundo del pensamiento. Uno piensa, por ejemplo, yo otro día lo hablaba con un amigo, José Pablo Feynman, por ejemplo, un filósofo muy inteligente, es uno de los que apoya. Horacio González, es un intelectual de fuste, director de la Biblioteca Nacional de la Argentina, es decir, Juan Gelman. Hay figuras muy relevantes que han dado el respaldo, ni que hablar las abuelas de Plaza de Mayo, más allá de lo que se pueda pensar hoy, o las madres de Plaza de Mayo, que es otro fenómeno, ¿no? Eve de Bonafini ya dejó de ser una referencia desde hace mucho tiempo, ética. Se ha desvalorizado. Sí, más allá de lo que concretamente le haya pasado, que fue terrible por su vida, actores, actrices, peleados, es decir, hay una situación de crispación que la economía debe estar reflejando de alguna manera, pero que la economía tampoco ayuda a resolver. No, otro de los productos del populismo, ¿verdad? En la medida que el discurso tiende a separar a la Argentina en dos niveles, eso tiene un reflejo social muy claro. No nos olvidemos que en el primer peronismo pasó lo mismo, ¿verdad? El pueblo argentino estaba enormemente dividido. Los intelectuales jugaban un papel menor en el peronismo, hablo del primer peronismo, ¿no? Sí. No nos olvidemos que figuras como Jorge Luis Borges, por ejemplo, fue destituido de la Biblioteca Nacional Argentina y fue convertido en inspector de mercados y de aves. Sí, chacinería, sí, de mercados en negocios de chacinería. Exactamente. Sí. En este momento, especialmente, yo te diría que la izquierda de Cristina, porque también, pese a que el discurso tiende a dividir la Argentina en dos movimientos enfrentados, son dos corrientes enfrentadas, lo cierto es que hay grupos como la Cámpora, dirigida por el hijo de Cristina, que tiene una orientación más a la izquierda que otros grupos dentro del cristinismo, ¿no? O del kirchnerismo, ¿verdad? Uno se pregunta cuánto dura, ¿no? ¿Cuánto? Dura, porque hoy escuchaba precisamente a un corresponsal argentino de una emisora local, El Espectador concretamente, decir que el peronismo perdona todo, menos a perder votos. Exacto. Y eso pasa en casi todo lado, perdón, pero en el peronismo se expresa de una manera terrible, cruel, ¿no? Hay que ver, porque parece ser que el poder ahora ha girado hacia digamos los gobernadores. Exacto. Las figuras que quedan como un respaldo sólido, esas provincias donde todavía el kirchnerismo vive. Entre Ríos, por ejemplo. Claro. Lamentablemente para nosotros. O el Chaco, por ejemplo, con Capitanich ahora, ¿no? Que acaba de ser nombrado jefe de gabinete. Seguro. Nada menos que jefe de gabinete, es decir, un hombre, una figura decisiva de aquí en más en la conducción de la Argentina. Dicen que fue el que echó a Moreno, ¿eh? Dicen que echó a Moreno. Ayer Moreno los rumores decían que el señor dijo en su nombre y en el nombre de otros gobernadores, ¿quieren que pongamos la espalda? Bueno, empecemos a abrir la puerta y que esté saliendo ya el señor Moreno. Claro, en definitiva que es el primero que paga los precios de la derrota del cristinismo, ¿no? Uh-huh. La primer figura importante que desaparece sería justamente Moreno. Y se habla también, no está confirmado, que Timerman también desaparecería como canciller y sería nombrado algún peronista que responde a los gobernadores. El mundo de la diplomacia no pierde nada, ¿eh? No, absolutamente. Con que se vaya nada. Timerman, ¿eh? Y si bien para Uruguay, los cambios económicos pueden ser muy negativos para la marcha de nuestra economía, la salida de Moreno, nos da una cierta tranquilidad, porque Moreno fue una figura
muy enfrentada con Uruguay y su política. Sin duda. Bueno. Así que, bueno, es toda una gran expectativa que va a pasar. Incertidumbre, un denominador común de muchos de los tramos de la historia argentina, ¿no? Exactamente. No sabemos qué va a ocurrir. Lo cierto es que, como te decía al principio, en el Uruguay hay mucha preocupación. Sí, claro. Sigue sin dragarse los canales, sí. De manera que vamos a quedarnos con un puerto sin agua, si la situación sigue así. El puerto de Montevideo, por otro lado, ha perdido, digamos, trabajo. 25%. Muy preocupante. Sí. Tenemos 2 puertos por construir en Nueva Palmira y Argentina no se mueve para autorizarlos. En fin, hay una situación muy complicada y Uruguay no tiene un camino fácil para superar toda esta situación. Yo me temo, y no solo yo, sino que es un poco lo que piensa el gobierno, que vamos a tener 2 años de dificultades importantes con todos los rubros argentinos que importan a Uruguay, comenzando por el turismo. Señores, ¿recuerdan cómo comenzamos esta conversación hablándole de Los sueños de la razón, el libro del doctor Evergato sobre la democracia, el socialismo y el totalitarismo? De allí derivamos a otros temas de actualidad. El libro Los sueños de la razón, les recordamos, como lo hemos hecho muchas veces también, pero es una recomendación noble, no es simplemente signo de amistad, sino que es signo de interés, de esas cosas que uno recomienda con absolutamente ganas y totalmente convencido. Los sueños de la razón, un libro que ustedes encuentran en las librerías uruguayas. Doctor Evergato, nos vemos en una semana y ya la semana que viene vamos a ver qué pasa con River, a ver si se quedan allí. Vamos a ver si el partido con Danubio del sábado significa que River es un partido absolutamente decisivo. Lo vas a ir a ver, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cancha River o cancha Danubio? La cancha de Danubio. Bien, Ever, bien. Bueno. Un abrazo, Jorge. Un abrazo para ti, gracias como siempre. Al contrario. Chau. Este espacio fue presentado por Catunazzi Uruguay.